Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Estamos aquí al aire libre porque ahora toca celebrar el cumpleaños del canal, que vamos a cumplir, o estamos cumpliendo, un año ya de existencia. Tenemos ya casi 4000 seguidores y todo eso gracias a todos ustedes. Estamos aquí en un pueblito de Granada, en el sur de España, y estamos hospedados en una casa cueva. Estamos disfrutando de la naturaleza y me hacía mucha ilusión compartirlo con todos ustedes, porque siempre nos vemos entre luces en el interior, grabando, crocheteando, canchilleando, que también llamamos, pero aquí estar al exterior es una pasada. Voy a dar un pequeño paseo y vais a ver qué cosa tan preciosa. Bueno, me está dando el sol de frente y no veo absolutamente nada, pero espero que esto se esté grabando y podamos ver algunas de las maravillas que tenemos aquí. Miren qué montañas tan lindas, miren qué cosa tan preciosa. Es que es una maravilla, me encanta el lugar. Este es el camino de entrada. Miren qué cosa tan interesante. Si ven ahí esa torreta de chimenea, pues esa es la chimenea que hay dentro de la casa. Para invierno, claro, porque ahora con el calor que hace tan increíble, no hace falta chimenea. Ahí todavía se puede apreciar la luna que no se acaba de esconder. Y este es el camino que nos lleva a la piscina. Esto es precioso. Miren qué paisaje tan impresionante. Y esta es la piscina. Es una maravilla. Miren qué cosa tan rica. Y se aprecia. Con este calor que estamos pasando, se aprecia muchísimo tener una piscina. Este sitio es increíble. Miren qué cosa tan bonita. Pues aquí estamos teniendo un encuentro familiar que hacía ya más de 2 años que no nos veíamos. Y aquí lo estamos disfrutando de lo lindo. Este es el interior de la cueva. Y este es el techo. Y ahí se puede apreciar exactamente donde se ha escarbado para crear la bóveda que hace la casa. Esa es la entrada a los dormitorios. Está todo escarbado en la roca. Como ven, es todo picado con una máquina, por supuesto. Pero si ven, luego tiene unos detalles muy bonitos, como las lámparas, hechas también en material de construcción. Miren qué sensación la que da, tan increíble. Aquí tenemos la entrada a uno de los baños. Como ven, todo escarbado en la piedra, en la roca. Y está todo puesto con muy buen gusto. Disculpen el desorden, pero es que estamos de vacaciones, somos muchos. Pero lo que quiero mostrar es la maravilla de cómo escarbando en la montaña se nos crea todo esto. Este baño me encanta.
Y aquí vemos la entrada también a otra zona de dormitorios en la misma casa. Al ser una cueva, pues tiene muchos pasadizos que nos llevan a las habitaciones. Pero miren el techo. Es que esto es lo que a mí más me impresiona. Todo escarbado en la roca. Miren, miren qué cosa tan bonita. Este es mi cuarto. Está un poquito desordenado. Pero es que quería compartir con ustedes todo esto. Miren qué cosa tan maravillosa. Ese es el techo. Y todo está decorado con mucho gusto. Miren, como la casita de los Picapiedra. Es una maravilla, es una chulada. Bueno, pues ahí tenéis ya una pequeña muestra de cómo es una casa cueva por dentro.